Pequeña acumulación de sangre contenida bajo la piel provocada a consecuencia de un pellizco. Es un tipo de ampolla que se forma cuando los tejidos subterráneos... ¡Hey, hola! Bienvenidos a Secretario Bibliotecario. Y hoy hablaremos de... Sanctraid. ¡Caña por un tubo! ¿Sabías que antes de llamarse Sanctraid se llamaban los bomberos atómicos? ¿Sabías que dos de sus integrantes mantuvieron una relación sentimental durante 22 años? ¿Sabías que antes de la formación definitiva eran sexteto y el cantante era otro? Pues de todo eso y mucho más te puedes enterar en su biografía. Sanctraid, 20 anys emprenyant els veïns. 20 años dando por... a los vecinos. Escrito por... Iván Ayue Montilla. Sanctraid, o como dicen en el prólogo, los Barón Rojo catalanes. Ellos formaron parte del Big Four del rock catalá, pero no eran rock, eran heavy rock. Y eso les cerró muchas puertas. Y sí, cantaban en catalán, y eso les cerró más puertas todavía, aunque dentro de su tierra, pues se las abrieron. Ellos no eran de mezclar música y política, pero claro, se notaba un poco hacia dónde tiraban. Empezaron allá a principios de los 80 como un trío donde los tres tocaban la armónica. Pero bueno, luego la cosa ya evolucionó, fueron quinteto y había dos guitarras, bajo, batería, voz y dos peculiaridades muy importantes. Primera, estaba Papayuls tocando saxofón, armónica y flauta, según le convenía y según la canción. Segunda, uno de sus integrantes era una chica, sí, la guitarrista. Al principio era una banda de versiones de temas cantados en inglés, pero poco a poco empezaron a meter sus temas propios y eligieron el catalán para cantarlo. ¿Por qué? Porque se sentían más cómodos y porque eran de la Junquera, ¿no? En 1988 van a grabar su primer disco. Y justo antes, el cantante se les pira. Entonces, ¿qué pasa? Pues que quién si no, el bajista tiene que salvar la papeleta y ahí pasa la voz, quedando así la formación definitiva hasta su final de 5 integrantes. Que bueno, para no liarnos vamos a quitar apellidos. Kim, voz y bajo, Coro, guitarra, Lupe, guitarra, Martín, batería y Papayuls, armónica, saxofón y flauta. A Papayuls lo llamaban así porque ya con 18 años medía 1,92. Era un tipo grande, no solo de volumen sino también de corazón, pero era un tipo grande. Y claro, de pequeño con los colegas parecía el padre porque era... Los más durillos del grupo, es decir, los que le molaba el heavy, eran el batería y la guitarrista, Lupe y Martín. Kim, cantante y bajo, era un poco más suave, y Coro, el guitarra solista, era más rock and rollero. Y nada, como he dicho, con esa formación duraron hasta el fin de sus días, que fue en 2001, cuando se disolvió la banda porque ya habían perdido un poco las ganas y querían hacer otras cosas o simplemente descansar. Pero por el camino dejaron varios discos publicados y algunas anécdotas. Sí, todas aquí, o muchas, como por ejemplo cuando un camión se estrelló contra su escenario, o como cuando el público pilló de la camiseta a la guitarrista Lupe con tanto ímpetu que la tiraron del escenario y claro, le provocaron algunas magulladuras, heridas y al día siguiente ya no pudo hacer concierto porque estaba hecha polvo. O como cuando Martín, el batería, vino de empalmar una jornada laboral de 12 horas, era transportista camionero, se puso a tocar y a la tercera canción, lipotimia. Cosas que pasan. ¡Aquí hay más! Y de trabajos discográficos, bueno, pues desde el 88 que sacaron el primero hasta el 2001 que se separaron, la verdad es que se curaron bastantes discos. Yo, si tengo que elegir uno, el Directo al Palau Sant Jordi. ¿Por qué? Porque recoge las mejores canciones de la primera época, que también es la más añorada, y además las mejora con el sonido del directo, suenan mejor, y además las aceleran un poquito y les da más vidilla. Si no has escuchado este grupo, empieza por ahí. Y bueno, ¿qué decir de esa relación sentimental, amorosa, casi secreta entre los dos guitarristas, Lupe y Coro? ¡Qué callados se lo tenían! Si ya es duro aguantar 5 personas en el mismo grupo durante tantos años sin separarse, imaginaos si 2 de ellos son pareja, o sea, bonus de dificultad añadido y superado. Aunque al final se terminó la relación, pero cosas que pasan. Sanctraid fue un grupo fiel a sus ideas. Recibieron algunas ofertas de discográficas importantes y más grandes que la suya, pero le ponían condiciones. Cantar en castellano, y ellos que dijeron, Nine.
Ellos fieles a sus ideas, no se prostituyeron, para bien o para mal. Quizás para mal porque, claro, fuera de territorio catalán casi nadie los conoce, no consiguieron traspasar esa frontera, pero al menos ellos se sintieron a gusto consigo mismos y hicieron lo que querían. Y hablando de este tema, me sorprende que un grupo tan icónico del panorama catalán tenga dos integrantes que no son catalanes, al menos de nacimiento. Supongo que de corazón lo son. Martín, nacido en Huelva, y Lupe, nacida en Jaén. ¿Qué? ¿Que cómo lo sé? Porque me he leído el libro, s'han traït la biografia. 20 anys donant por cul al veí. 20 anys emprenyant els veïns, collons! Voleu emprenyar els veïns? Hay que admitir que la chicha está en el texto, pero también contiene fotos, de la cual... Me pedís que destaque, me lo estáis pidiendo, ¿no? Que yo destaque una. La portada de l'Under Rock. Esta. Por cierto, momento publicidad. ¿Sabéis que hay gente por ahí que en YouTube cuelga bass covers de s'han traït? Gente como... ¡Yo! ¡Sí! Aquí tenéis una lista que de momento está pobrecilla, pero irá creciendo. Y, como veréis, el bajo no es muy complicado. Lo que demuestra que alguien que sepa tocar bien su instrumento no tiene por qué elaborar cosas complicadas. Que en la sencillez está el buen gusto. Porque Kim es un tío que da clases de música, entiende del tema y sabe tocar bien. Y aún así, las canciones son sencillitas. Así que... ¡bravo por él! Y bueno, como he dicho, en 2001 se acabó la historia, aunque la discográfica alargó un poco el chicle, sacando un concierto final, luego algunos recopilatorios y tal, pero ellos se retiraron, descansaron un poco y volvieron a la música, pero por separado. Por ejemplo, Martín, el batería, formó el grupo, bueno, volvió a formar su grupo antiguo Roxxon y después formó uno nuevo, LGP, los Guardianes del Puente, al que posteriormente invitaron a Kim, que tocaba el bajo, y luego se animó también a cantar. Luego, Lupe sacó un disco, Core de Rock, con versiones de temas icónicos del heavy y del hard rock, pero traducidos al catalán con la colaboración de Papa Jules, que Papa Jules también hizo su Papa Jules Blues Band, y luego Coro también hizo un proyecto así para pasar el tiempo que al final se fue haciendo grande. Pillaron también a Martín el batería y Barba Blanca. Todas estas subbandas hacían sus conciertos y claro, tocaban temas de s'han traït, pero ellos nunca volvieron a reunirse los cinco. Y lamentablemente ya no lo harán porque Martín el batería falleció el pasado 2020 y una pena. Pero bueno, dicen que era un tío con un cor d'or. De hecho, por ahí tiene una canción dedicada con ese nombre, Corazón de Oro, y yo, viendo su foto, la verdad es que me lo creo. Pero bueno, no solo Martín, yo creo que todos los cinco s'han traït eran buenos tipos, cercanos, humildes y currantes, porque durante solo 2 años vivieron de la música, a principios de los 90. El resto compaginaban su vida laboral con los conciertos, y no era fácil, porque a veces hacían 2 conciertos en el mismo día y luego llegaban petados al lunes. Pero bueno, así es la vida del músico que no da el salto mortal al éxito. Y bueno, para finalizar, un dato personal. Yo asistí a un concierto de s'han traït cuando tenía 15 años, en el año 93. No recuerdo mucho los detalles, porque además no me sabía las canciones, pero sé que me quedé con la impresión de que estos tíos son buenos, molan más de lo que me pensaba. Y a partir de ahí empecé a escuchar sus discos y no me decepcionaron. Además, también recuerdo que estaba petado de gente. He leído en el libro que había, según organizadores, 50.000, según Guardia Civil, 10.000. O sea, pongamos que había 15.000, o sea, mucha gente. Y eso sí, lo que sí que recuerdo es que había muchas banderas. Yo por aquel entonces pasaba de política y no me enteraba. Ahora ya asocio más. Sé que he dicho que s'han traït separaban música y política, pero parte de su público no lo hacía tanto. Y bueno, hasta aquí, secretario bibliotecario. Nos vemos en la próxima, si la hay. ¡Hasta luego! Sous l'hòstia, tios, sous l'hòstia.